Esto sucedió cuando estaba en la universidad. Era justo después de terminar mi primer año. Estaba conduciendo de regreso a casa para las vacaciones de verano, que quedaba bastante lejos. La universidad a la que asistía se encontraba a unas 10 horas en coche de casa. Esperaba poder llegar a casa en un solo día, pero las cosas no salieron como me hubiera gustado. Inicialmente, planeaba salir al día siguiente de mis exámenes finales. No tenía muchas cosas y logré acomodarlo todo en mi coche sin problemas. Sin embargo, mis exámenes terminaron un poco antes de lo que esperaba y se me ocurrió la idea de salir en ese momento. No me agradaba mucho mi compañero de cuarto, así que pensé que cuanto más rápido me fuera, mejor. Decidí partir ese día en lugar de esperar hasta el siguiente. El viaje fue realmente largo, pero la mayor parte fue en autopista. Cuando eran las 10 de la noche, aún tenía 3 horas más de viaje por delante. Fue en ese momento que comencé a sentir un sueño extremo. Cuanto más conducía, más difícil era mantener los ojos abiertos. Sabía que no podría llegar a casa esa noche y que tendría que parar a descansar. En ese instante, no tenía suficiente dinero para un hotel. Quiero decir, técnicamente tenía, pero no quería gastar. Siendo estudiante, no tenía mucho dinero y todavía no había comenzado mi trabajo de verano. Pensé que no sería un gran problema dormir un par de horas en mi coche. No soy muy alto y pude casi estirarme en el asiento trasero. Busqué en mi teléfono áreas de descanso. Esperaba encontrar un lugar más adelante y afortunadamente había una área de descanso a solo 1 kilómetro. Hice todo lo posible por mantenerme despierto hasta llegar allí. Abrí las ventanas, subí el volumen de la radio y bebí un poco de agua. Sin embargo, nada de eso parecía ayudarme mucho, pero logré llegar a la zona de descanso. Cuando estacioné, no era exactamente lo que esperaba. Esperaba encontrar una área grande con un edificio de tamaño decente y una gasolinera, algo con bastante movimiento. En cambio, encontré una zona de descanso muy tranquila y pequeña, con un edificio modesto que probablemente solo tenía baños y algunas máquinas expendedoras. Solo había otros 3 coches estacionados en una larga fila de espacios. Conduje hasta el fondo y estacioné mi coche. Estaba mirando hacia un pequeño área de césped y más allá de eso, rodeada de árboles. Para mí, esta zona resultaba un poco extraña, pero estaba demasiado cansado para preocuparme demasiado. La mayoría de mis pertenencias estaban en el maletero o en el asiento del pasajero delantero, pero tenía algunas bolsas de ropa en el asiento trasero. Tomé algunas prendas y cubrí las ventanas, pero no pude cubrir el parabrisas. En su lugar, tomé una manta y creé una pared colocándola sobre los asientos delanteros. Cuando terminé, me acosté y me quedé dormido casi de inmediato. Mi plan original era dormir solo un par de horas. No puse una alarma ni nada, pero creía que no dormiría mucho tiempo en el coche. Recuerdo que, cuando desperté, todavía estaba oscuro afuera. No tenía idea de qué hora era. Al mirar mi teléfono, vi que eran la 1 de la madrugada. Todo estaba completamente en silencio, pero el silencio se interrumpió rápidamente por un ruido. Parecía el sonido de pasos muy cerca. Me incliné hacia la ventana del lado trasero del conductor, donde mi cabeza estaba más cerca. Cuando miré hacia afuera, no vi nada. Escuché los pasos que sonaban en el otro lado de mi coche, así que me moví para mirar en ese lado. Al asomarme por ese lado, vi que solo había otro coche en el estacionamiento del área de descanso, en el extremo opuesto. No vi a nadie, pero todo parecía un poco extraño. Desde la cobertura que había hecho, vi a alguien pasar por la parte frontal de mi coche. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. No había realmente una razón para que alguien estuviera pasando junto a mi coche en esa esquina del área de descanso. Cerré los ojos y me quedé completamente quieto. Entonces hubo un golpe en la ventana del conductor. Casi salto, pero no lo hice. Permanecí allí, en silencio. Todo lo que quería era que quien estuviera allí se fuera. Después del golpe,
Todo quedó completamente en silencio durante unos segundos. Luego, quienquiera que estuviera allí intentó abrir la puerta del conductor. Estaba cerrada, así que fue a intentar abrir la puerta trasera del lado del conductor. Tenía mis llaves a mi lado, en el asiento trasero, y ahora estaba completamente despierto. En ese momento, me di cuenta de que debería salir de allí, pero al ir al asiento delantero, esa persona me vería seguro. Entonces hubo un fuerte golpe en mi ventana, justo al lado de mi cabeza. Arranqué la manta que dividía el asiento trasero del delantero y me lancé al asiento del conductor. Intenté no mirar por la ventana, pero entonces vi a un hombre saltar justo frente a ella. No conseguí verlo bien, pero estaba muy cerca de mi coche y eso era aterrador. Arranqué el motor y en cuanto mi coche estuvo funcionando, puse la marcha en reversa y empecé a retroceder. Cuando lo hice, el hombre comenzó a correr junto a mí. Puse el coche en la marcha adelante y aceleré hacia la carretera. El hombre no pudo alcanzarme de nuevo. Conduje hasta casa después de eso, parando solo una vez para llenar el tanque. Estuve completamente despierto todo el tiempo después de esa experiencia. Finalmente llegué a casa a las 5 de la mañana, un momento realmente extraño para regresar, pero logré dormir un poco después. No estoy seguro de quién era ese tipo que estaba tocando mi coche o qué quería, pero estoy realmente aliviado de no tener que descubrirlo. Este incidente ocurrió hace muchos años. Estaba conduciendo mi coche a casa una noche, pasando por una ciudad que conocía un poco y que estaba a aproximadamente 1 hora y media de casa. En ese punto del trayecto, no estaba en la autopista, sino en una carretera más tranquila. Acababa de pasar por un pequeño pueblo y todo estaba muy silencioso. Era tarde y solo había visto algunos coches más en la carretera. Estaba conduciendo a aproximadamente 35 millas por hora y vi un cartel de alto acercándose. Estaba muy oscuro en esa sección de la carretera, sin luces de calle ni nada por el estilo. Alrededor de la carretera había principalmente campos de hierba y algunos árboles o matorrales aquí y allá. En el señal de alto al que me estaba acercando era una intersección de 4 caminos. Disminuí la velocidad y estaba casi deteniéndome por completo cuando de repente oí un golpe en la ventana del pasajero. Miré a un lado, asustado, y vi a un hombre parado allí. Era un poco alto y no pude ver su rostro, pero lo vi golpeando la ventana. Realmente me sorprendió y me pregunté quién era ese tipo y qué quería. Lo vi haciendo gestos para que bajara la ventana, así que lo hice, aunque tenía un mal presentimiento al respecto. El hombre habló, diciendo que realmente necesitaba un aventón porque su coche se había averiado. Me prometió que no era peligroso y me pidió múltiples veces un viaje sin que yo dijera nada. Para mí, eso sonaba muy sospechoso. Comencé a mover la cabeza negando y diciéndole que no, y noté que él sabía que no quería. Sin embargo, mi ventana seguía abierta. El hombre comenzó a estirar la mano dentro y decía, por favor, que estaba desesperado. Eso no cambió mi decisión, así que aceleré y me fui. Él se vio obligado a soltar mi coche y lo dejé parado en medio de la carretera. Todo fue una experiencia realmente extraña. Mientras conducía, me pregunté si había hecho lo correcto o si tal vez solo necesitaba un aventón. Mis instintos me decían que no, y la forma en que el hombre estiró la mano agresivamente hacia mi coche lo hacía parecer todo menos inocente. Definitivamente me sentí seguro con mi decisión y seguí mi camino. Afortunadamente, las carreteras mejoraron y llegué a casa esa noche. Después de esa experiencia, me dio curiosidad y traté de buscar en el mapa en línea dónde había estado. Pude localizar el área y busqué sobre la ciudad. Lo que descubrí fue que había habido una serie de robos de coches y asaltos en la zona. Estoy bastante seguro de que ese tipo iba a intentar robarme o robar mi coche, tal vez algo aún peor. Esto me sucedió hace solo un par de semanas. Viajo bastante por trabajo y generalmente conduzco entre diferentes lugares. En ese momento,
Estaba a unas 5 horas de casa y iba a conducir de regreso cuando termine mi trabajo en ese lugar. Salí para conducir a casa alrededor de las 6 p.m. Sabía que llegaría a casa muy tarde, pero tenía los siguientes días libres, así que no me importaba tener un día largo. Las horas de conducción pasaron muy tranquilas. Tenía las direcciones configuradas en mi teléfono a través de Apple Maps. Estaba haciendo un buen tiempo y pensé que llegaría a casa un poco antes de lo que esperaba. Pero en un momento dado, tal vez 3 horas después de iniciar el viaje, mi teléfono me dijo que tomara una salida. Eso me confundió un poco, pero sabía que tenía las direcciones, así que seguí lo que decía. Terminé conduciendo por una carretera tranquila durante unos 20 minutos y luego me indicó que girara a la izquierda. Cuando hice eso, esta carretera parecía aún más desierta que la anterior. Me di cuenta de que mi señal comenzaba a fallar. Afortunadamente, el mapa seguía funcionando. Estaba realmente confundido, así que me detuve al lado de la carretera y tomé mi teléfono para ver el mapa. Me di cuenta de que se había redirigido automáticamente debido a posibles inundaciones. Ni siquiera estaba lloviendo, pero había llovido bastante en la zona en los últimos días. La carretera en la que estaba era extremadamente tranquila y parecía estar en medio de la nada. Mantuve las direcciones abiertas porque si cancelaba y trataba de reiniciarlas, no tendría ninguna por la falta de señal. Regresé a la carretera vacía y continué siguiendo la ruta de regreso a casa, que ahora iba por caminos secundarios. Probablemente un minuto después, mi coche pitó. Vi que estaba casi sin gasolina. Seguí conduciendo y decidí que buscaría una gasolinera más adelante. Estaba seguro de que vería una, pero cuanto más avanzaba, veía solo el mismo campo y algunos árboles a ambos lados de la carretera. Pasaron unos 30 minutos y aún estaba conduciendo por esa carretera tranquila, sin una gasolinera a la vista. Mi tanque de gasolina estaba realmente bajo en ese punto y comenzaba a sentirme ansioso. Me desesperé y giré de la carretera en la que estaba, esperando que otro camino me llevara a una gasolinera. Mi teléfono empezó a redireccionar de nuevo y después de eso no tenía señal y el mapa no cargaba. Tomé otro giro en la siguiente oportunidad y ahora estaba empeorando las cosas. Di la vuelta y regresé a la primera carretera que había tomado al darme cuenta que iba hacia una zona aún más tranquila. Poco después de volver a esa carretera, mi coche se detuvo. Me había quedado completamente sin gasolina. Ahora mi coche estaba parado a un lado de la carretera en medio de la nada, sin señal. No había visto ningún otro coche desde que comencé a conducir por esa carretera. Eran casi las 10 p.m. Me senté en mi coche tratando de hacer que mi teléfono funcionara. Lo reinicié, pero aún no podía obtener señal. Luego vi luces en la distancia acercándose por detrás de mí. Consideré salir de mi coche y pedir ayuda, pero finalmente decidí que no lo haría. El coche pasó junto a mí. Era el primer coche que había visto en esa carretera. Seguí sentado dentro de mi coche, preguntándome qué debería hacer en esta situación. Luego noté que había luces de freno en el coche que me había pasado antes. Ahora estaba un poco más adelante en la carretera, pero parecía que iba a parar. Se detuvo en la carretera por un minuto o así. Pensé que era extraño. Luego pareció que estaba comenzando a dar la vuelta. Después de eso, perdí de vista el coche y tal vez 30 segundos más tarde vi el coche nuevamente. Ahora estaba conduciendo del otro lado de la carretera, pero sus luces estaban apagadas. Estaba confundido y me preguntaba qué estaban haciendo. Se estacionaron del otro lado de la carretera a unos 15 pies de mi coche. Mantuve mis ojos en ellos mientras la puerta del conductor comenzaba a abrirse. Vi a un hombre salir y comenzar a caminar hacia mi coche. Estaba muy oscuro y no podía ver bien, pero a medida que se acercaba, podía notar que este hombre llevaba lo que parecía una máscara del tipo que usan para esquiar. Tuve un mal presentimiento al darme cuenta de que caminaba hacia mi coche. Decidí que necesitaba irme. Tomé mi teléfono, llaves y cartera
y me moví al asiento del pasajero. Luego, abrí la puerta lo más silenciosamente que pude y corrí hacia la hierba al lado de la carretera. Había un poco de maleza y corrí en dirección a ella. Apenas podía oír a la persona comenzando a correr en mi dirección. Me adentré más y más en la maleza y seguí corriendo tanto como pude. Mientras corría, pensé que escuché ruidos en el bosque detrás de mí y sabía que el hombre me estaba persiguiendo. Estaba un poco atrás, pero sabía que tenía que correr lo más rápido que pudiera. Estaba siendo golpeado por las ramas de los árboles por todos lados. Después de probablemente 10 minutos así, encontré un lugar donde parecía seguro esconderme. No escuchaba ruidos detrás de mí, así que decidí esconderme allí. Tomé un palo grande y lo lancé más adentro, en la dirección en la que había estado corriendo, en el denso bosque. Luego me escondí silenciosamente detrás de un tronco grande que estaba medio roto. Parecía haber servido de refugio para un animal, pero ahora era un buen lugar para esconderme. Escuché algunos ruidos en el bosque que estaban lejos. Todo estaba bastante tranquilo. Pasaron más minutos y las cosas se pusieron muy calladas. Seguí esperando allí durante aproximadamente 30 minutos y finalmente me sentí lo suficientemente seguro como para dejar mi escondite. Caminé de regreso a través del bosque, tratando de seguir en la misma dirección que había venido. Después de otro media hora de caminata, finalmente volví a la carretera. Estaba cansado de todo el correr y caminar a través del bosque. Afortunadamente, no vi el otro coche en la carretera al volver. Cuando regresé, estaba un poco alejados de mi coche y caminé de nuevo hacia él. Al acercarme a mi coche, vi luces acercándose nuevamente. Al principio, estaba a punto de correr de vuelta al bosque, pensando que podría ser el mismo hombre, pero me di cuenta de que esas luces eran mucho más grandes y pertenecían a una camioneta en lugar de un coche. Decidí quedarme cerca de mi coche. La camioneta realmente disminuyó la velocidad y se detuvo detrás de mí. Un hombre salió que era un tipo muy amable que vivía en la zona. Le conté que me había quedado sin gasolina y casualmente tenía un pequeño galón de gasolina de 2 galones en la parte trasera de su camioneta que llevaba. Me dejó ponerlo en mi coche de forma gratuita. Después de que se fue, pude llegar a la gasolinera que estaba a solo unos 2 kilómetros de distancia. Fue una noche larga, pero finalmente llegué a casa. Una vez, hace un par de meses, estaba conduciendo mi coche tarde en la noche. Estaba en una carretera tranquila y conducía 5 millas por hora sobre el límite de velocidad. La carretera tenía solo 2 carriles, uno para el tráfico que venía en la dirección en que iba y el otro para el tráfico en sentido contrario. Solo estaba tratando de llegar a casa y escuchando la radio. Recuerdo que, en un momento dado, me encontré con una camioneta más pequeña frente a mí. Cuando me acerqué, desaceleré porque la camioneta iba mucho más despacio que yo, pero pronto la situación se volvió un poco absurda. El límite de velocidad en esta carretera era de 50 millas por hora y estábamos yendo a casi 30 millas por hora. Seguí detrás de la camioneta yendo muy despacio durante unos 2 o 3 minutos hasta que decidí que iba a adelantarla. Tal vez algo estaba mal con ese vehículo y no podía ir más rápido. No tenía prisa ni nada así, pero al ir tan por debajo del límite de velocidad, perdí la paciencia. Salí a la línea de tráfico en sentido contrario. Afortunadamente, esas carreteras estaban realmente tranquilas y no venía nadie en la dirección opuesta. Comencé a adelantar a la camioneta sin problemas, pero antes de que pudiera despejarla, la camioneta comenzó a acelerar. Yo iba a unas 55 y pronto la camioneta también iba al menos a 55. Eso me hizo enojar. Aceleré aún más y finalmente pude despegarme de la camioneta, ahora que estaba enfrente de él, pero lamentablemente el camión estaba justo detrás de mí. Sus faros estaban tan cerca que me pregunté si su vehículo iba a chocar con el mío. Parecía que un hombre lo estaba conduciendo, pero no pude ver muy bien. Afortunadamente, la camioneta no chocó con la mía.
Yo iba ahora a 60 millas por hora, que era 10 sobre el límite, y él seguía pegado a mi cola. Ambos conducimos así por quizás un minuto. Cuando vi que ni siquiera había relajado un poco, decidí que lo mejor sería dejarlo pasar. Tendría que conducir por esa carretera durante unas 5 millas más, y no había otras carreteras donde pudiera girar en el área inmediata, así que decidí simplemente orillarme. Puse las luces de emergencia y me moví hacia el lado de la carretera. Tan pronto como hice eso, la camioneta detrás de mí hizo lo mismo. Ahora estaba realmente enojado. Ese tipo estaba enojado conmigo por intentar adelantarlo y ahora estaba siguiéndome. Había estado conduciendo tan despacio que cualquiera habría hecho lo mismo que yo. Comencé a reducir la velocidad y mi coche se detuvo. La camioneta también se detuvo. Estuvimos sentados en nuestros vehículos durante unos segundos. Estaba molesto y supongo me sentía como un tipo rudo. Decidí que iba a salir y hablar con el conductor de la camioneta para preguntarle cuál era su problema. Abrí la puerta y comencé a caminar hacia la camioneta. Cuando hice esto, levanté las manos como si dijera, ¿cuál es tu problema? Recuerdo que mientras hacía esto, vi a la camioneta comenzar a moverse de repente. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese tipo estaba intentando atropellarme. La camioneta venía directamente hacia mí. Corrí rápidamente hacia atrás, pero solo logré dar un par de pasos. En un movimiento rápido, salté y caí sobre el capó de mi propio coche. La camioneta pasó extremadamente cerca de mí y afortunadamente no chocó con mi vehículo. Después de casi atropellarme, vi al conductor frenando bruscamente. Rápidamente entré de nuevo en mi coche y comencé a alejarme de allí. El tipo en la camioneta comenzó a seguirme de nuevo tan pronto como tuvo la oportunidad, y ahora estaba aún más pegado a mí, conduciendo de manera temeraria. Estaba conduciendo por la calle, pero entonces decidí moverme al lado de la carretera. El hombre giró detrás de mí, pero se desvió demasiado y su camioneta terminó saliendo de la carretera y cayendo en una zanja bastante profunda. La camioneta no volcó, pero fue suficiente para dejarlo atrapado. Seguí conduciendo y llamé a la policía cuando estaba a una distancia considerable. Lograron localizar al hombre y le pusieron una multa por conducción imprudente, pero no pude probar que intentó atropellarme. Solo espero nunca volver a verlo. Este incidente sucedió poco después de que obtuve mi licencia de conducir. Tenía alrededor de 16 años. En esa época estaba conduciendo un coche antiguo que mis padres ya no usaban. Me sentí realmente afortunado de tener un coche inmediatamente después de obtener mi licencia, porque no podría comprar uno por mi cuenta. Durante ese periodo, tenía un trabajo en una tienda que estaba a aproximadamente 15 minutos de nuestra casa. Estaba contento de poder conducir hacia y desde el trabajo, porque antes necesitaba que mis padres me llevaran. Probablemente pasaron 2 semanas después de obtener mi licencia, cuando estaba regresando a casa del trabajo una noche. Salí alrededor de las 10 p.m., así que ya era un poco tarde. Las calles no estaban muy concurridas y tomé la autopista la mayor parte del camino. Cuando me desvié de la autopista hacia otra carretera, un coche iba justo detrás de mí. Pero no fue hasta la siguiente curva que comencé a sentir que eso era raro. Hice la curva un poco tarde en la carretera, no intencionalmente, sino porque la curva me sorprendió un poco y siendo nuevo en la conducción, cometía errores pequeños como esos. Cuando giré, el coche detrás de mí hizo lo mismo. Fue entonces que me di cuenta de lo extraño que era. Solo lo harían si estuvieran siguiendo mi coche intencionadamente. Conduje por la carretera con el coche detrás de mí. No estaba pegado a mí o algo así, solo mantenía una distancia normal. Tenía aún 3 curvas más que tomar antes de llegar a mi calle. Luego hice la primera curva y el coche hizo lo mismo. Cada vez que giraba, esperaba ver el coche continuar recto, pero no fue así.
Cuando me aproximé a mi calle, estaba extremadamente preocupado. Quería llamar a mis padres y contarles lo que estaba sucediendo, pero desafortunadamente no tenía un celular en ese momento. También no quería regresar a casa porque, si lo hacía, la persona que me seguía sabría dónde vivía y no sabía quién era ese tipo. Pensé en qué hacer y cuando llegué a mi calle, giré hacia ella. Era algo de lo que instantáneamente me arrepentí, porque el coche giró justo detrás de mí. Mi calle era bastante tranquila, había solo unas 15 casas y era un cul-de-sac. A medida que me acercaba a mi casa, sabía que no iba a entrar en la cochera. Cuando llegué al cul-de-sac, di la vuelta y regresé por la calle. El coche detrás de mí siguió, como había estado haciendo todo el tiempo. Después de salir de la calle y volver a una que era un poco más transitada, sabía que tenía que pensar en algo. Seguí por ese camino un rato y luego decidí que iría a una zona más concurrida. La zona donde estaba mi casa era bastante tranquila. Había mucho espacio y no había muchas tiendas o personas cerca. Comencé a regresar hacia el lugar donde trabajaba. No sabía exactamente a dónde iría, pero quería llegar a una área con más gente. Me sentiría más seguro con más personas alrededor. Quizás iría a la ciudad, pero definitivamente no quería parar en ningún lugar cerca de mi casa. Seguí las instrucciones de regreso a mi trabajo. Como mencioné, no tenía celular, así que eso significaba que solo podía ir a lugares que conocía bien. No tenía acceso a un mapa o algo así para guiarme. Recuerdo que llegué a mi trabajo y luego entré en el estacionamiento. Era un centro comercial con varias tiendas. El coche giró detrás de mí, pero luego de repente se desvió y se fue. Me sorprendió realmente, pero no perdí tiempo y conduje lo más lejos que pude. Fui hacia el otro lado del estacionamiento y tomé un camino que me llevó de vuelta a la autopista que necesitaba para llegar a casa. Cuando conduje hacia casa, presté mucha atención para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Llegué sin problemas y mis padres se preguntaban por qué llegué tarde. Les conté lo que había pasado y me dijeron que si algo así ocurría de nuevo, debería ir a una comisaría de policía, algo que me gustaría haber pensado, aunque no sabía dónde había una y necesitaría un mapa. Después de eso, conseguí un teléfono en cuestión de una semana. Desde entonces, nada remotamente parecido ha sucedido.